¿Cómo está, David? Bienvenido. Bueno, para hablar directamente de una situación bastante compleja que estás viviendo, que lo hicimos público nosotros también acá, y que nos gustaría tratarlo a raíz de las posturas que has tenido en torno, no solamente de ahora, sino desde mucho tiempo atrás. Yo recuerdo cuando saliste a explicar muchas cosas que tal vez nosotros por ignorancia no manejamos o no conocemos o se nos oculta por parte del gobierno. Cuéntanos, David, ¿cómo estás pasando esta situación de persecución, porque no sé qué otro nombre ponerle, a lo que te están haciendo por salir a denunciar, que por cierto, aclárame, ya se devolvió el campo Amistad? Algo no tengo claro ahí. Bienvenido, David. Gracias, Nelson. No, efectivamente es como tú lo has nombrado, ¿no? Es una persecución. Es el nombre correcto. Eh, Me abren un proceso sancionatorio. Te cuento que yo semanas atrás ya sabía, tenía información de que estaban investigando desde mis asistencias al trabajo, desde mis horas extras, mis evaluaciones de desempeño. Como no encontraron nada anormal ahí, porque yo siempre he sido de los que tiene la política de que para ser el mejor dirigente tienes que primero ser el mejor trabajador y por tanto no encontraron nada en lo laboral que pudieran utilizar, tuvieron que irse directamente por la causa política. Y me abren un proceso disciplinario por declaraciones que di en el medio de comunicación Radio Pichincha Ajá. respecto del rechazo a la privatización de campos petroleros, en este caso Sacha y Amistad. Y me abren un proceso tendiente a buscar el visto bueno. Y el problema no queda ahí, sino que además hacen el proceso, un proceso administrativo interno, pero van con la policía a mi domicilio, Claro. buscando intimidarme Ujú, para notificarme del proceso. ujú. Yo no me encontraba en mi domicilio ese día, mis vecinos me llaman, me dicen, David, te busca la policía. Chut. Evidentemente tú te imaginarás las alertas que eso puso en todos nosotros, porque no había razón para que la policía me estuviera buscando. Ujú. Y finalmente después entendimos que se trataba de un proceso intimidatorio por un acto administrativo, producto de declaraciones públicas que di sobre política hidrocarburífera pública, porque yo no he revelado ninguna información confidencial de la empresa, ni he hablado a nombre de la empresa. He hecho lo que siempre he hecho y por Ujú. lo que antes incluso Petroecuador publicaba, tú recordarás cuando Sí. hablábamos del TT, por ejemplo, como ahí sí estaban de acuerdo, Ujú, entonces ahí sí hasta publicaban lo que yo decía. ujú. Pero como ahora digo que estoy en contra de una política privatizadora y de que saboteen a Petroecuador quitándole sus recursos, entonces ahí sí inicias un proceso disciplinario en mi contra, con la persecución de por medio y con la policía de por medio para hacer un acto intimidatorio. David, esto de aquí te cuento que yo una vez conversé con una persona cercana que también fue dirigente hace años y casi que esto se daba pero en las dictaduras, ¿no? Cuando el dirigente tenía que estar callado, tenía que esconderse y te llegaba la policía, pero en dictadura, ya en varios años, cuando la dictadura se tomó. Es impresionante escuchar en esta época que un dirigente tenga que estar escondiéndose o tenga que estar intimidado por unas declaraciones que, como tú lo has dicho, David, no son las primeras, has venido haciendo durante mucho tiempo atrás, pero que casualmente con este gobierno como se ha intensificado. ¿En otros gobiernos has sentido esto o no? A ver, esta es la tercera vez que me persiguen por hacer lo que hago, Ah, ¿no? ya, ok. Y ya tú recordarás que precisamente en el gobierno de Lazo, cuando estaba de gerente el señor Cedeño, también hubo en este mismo programa una solidaridad conmigo respecto de que me quisieron votar por las declaraciones respecto de los subsidios a los combustibles, cuando dijimos, hey, señores, no hay subsidio en medio Claro, del sí, paro sí, sí, sí. nacional. Que ya estábamos, sí, Sí, claro. esta fue la segunda, sí, esta es la tercera, Ok. esta es la tercera vez. Pero claro, también como producto de esto, no todo viene mal porque finalmente lo que se demostró también es que tenemos la solidaridad del pueblo ecuatoriano y de los trabajadores en general. Ujú. Yo sí tengo que agradecer públicamente, Nelson, la solidaridad de la gente porque jueves y viernes mi nombre fue tendencia en Twitter a nivel nacional y no como suele suceder de que uno es tendencia en Twitter porque le están insultando. En este caso fui tendencia porque la gente ponía su apoyo, su solidaridad, su cariño con nosotros. Los trabajadores se han solidarizado también, nos están acompañando. Ahora yo tengo un equipo de compañeros. Mis compañeros son mi seguridad hoy día, que me están acompañando en los recorridos que estoy haciendo por los centros de trabajo. Porque lo que pensaron también era detenernos en esta aspiración de seguir organizando a la gente. Y además este proceso se da en medio
de la convocatoria de elecciones para el comité de empresa, Claro, tú en estás donde nosotros participando. somos el candidato a ganar. Claro. Entonces, el día que inicie la campaña, el día que se notifica que está mi lista calificada para participar en el proceso, ese mismo día se me notifica con el proceso de inicio de visto bueno. Claro. O sea, es una persecución tremendamente clara. Ahora, tú como sabes y ya tienes experiencia en lo laboral, asumo yo que ya empezaste tu defensa o es que definitivamente si te quieren hacer el daño te la van a hacer contra la ley, como ya se ha visto en otros casos. Mira, es posible que lo hagan como se ha visto efectivamente, como tú dices, en contra de la ley. Pero yo también tengo que agradecer nuevamente la solidaridad. Imagínate que a raíz de este proceso se sumaron 4 abogados de la causa. Ok. Ad honorem, sin cobrarme un centavo. Me dijeron, compañero, estamos con usted, le vamos a defender. Y tengo un equipo de 4 juristas en este momento que están ejerciendo mi defensa, mientras nosotros continuamos el recorrido también con los trabajadores y con la gente. Estamos organizando movilizaciones también de solidaridad que se van a desarrollar la siguiente semana, precisamente porque esto no es un tema contra David Almeida. Yo eso le decía a mis compañeros. ¿Ya? Finalmente, cuando yo me metí a hacer esto, Nelson, yo sabía lo que me metía y cuáles podían ser las consecuencias. Y Ujú. digamos, esta es la más barata, ¿sí? Sí, sí, claro. Quedarse sin trabajo, porque pueden haber consecuencias más graves. Pero el problema es que esto se da en un momento en que estamos en un punto de inflexión, en donde si callan a David Almeida, callan a los trabajadores por los próximos 10 años. Así es. Pero si es que salimos victoriosos de este proceso, en cambio, habrá un proceso en donde los trabajadores podrán avanzar con su libertad sindical y la defensa del patrimonio nacional y del patrimonio petrolero y de las empresas públicas. Y el pueblo podrá continuar con esa defensa también. Por eso para nosotros es importante la solidaridad que hemos recibido y que los compañeros nos acompañen. El próximo 25 de septiembre será una movilización que vamos a realizar en el Ministerio de Energía, porque finalmente el Ministerio de Energía es el que dirige la política hidrocarburífera de la Ujú. nación, a las 9 de la mañana, y de una vez aprovechamos para convocar a todos los pobladores, ciudadanos, trabajadores, campesinos, estudiantes, a quienes nos quieran acompañar en esa movilización de solidaridad para expresar el rechazo a esa política de persecución por el simple delito de defender el recurso nacional. Ujú. Y eso lo mencionabas y sería importante darle un recuento a la gente porque tú decías, yo estaba viendo un poco el tema, más o menos como en grosso modo, le cogen la plata, por decir, no agarran la plata y luego resulta que viene el mismo que se llevó la plata, por decirlo, no hay plata. Entonces, pobrecito, no hay plata, no podemos, entonces hagan el favor y entreguen estos campos a la empresa privada, porque lamentablemente no hay producción, qué pena, que está jodido. Es como este popular dicho, crean el problema y te venden la solución, ¿no? Exacto, exactamente. Eso es lo que sucede. Nosotros a esto le hemos llamado la política de autosabotaje. Mm, ¿Sí? Y se llama autosabotaje porque finalmente es tal como tú dices, ¿no? Petroecuador, por darte cifras, genera cerca de 14.000 millones de dólares en ingresos al año. De esto, cerca de 4.500 son para el presupuesto de Petroecuador, cuando ya, no se lo quitan, ya. ¿sí? Que es lo que sucede también todo el tiempo. Eso te deja 9.500 millones todavía de margen. De esos 9.500 millones se financia la cuenta de importación de combustibles. Es decir, no es que del presupuesto general del Estado se financia, de los ingresos del Estado, de los impuestos. No, de la misma Petroecuador se financia la importación de combustibles, cerca de 6.000 millones. Y todavía te queda como 3.500 millones de dólares en utilidades para el Estado. ¿Cómo pueden decir que no hay plata? Claro. ¿Sí? Lo que sucede es que el Ministerio de Finanzas todo el tiempo le retira el presupuesto e incluso los fondos de liquidez a Petroecuador. Y luego dicen, señores, no hay plata, hay que privatizar. Ujú, Entonces, ¿qué otro nombre puede tener esto que política de autosabotaje, Nelson? ujú. Y estas cosas vienen por parte de alguna carta, de alguna intención que tiene con el Fondo Monetario Internacional Sí, no solo eso, pero sino también porque hay que entender también que las empresas extranjeras todo el tiempo están haciendo lobby en los gobiernos. para Y tratar muchas de coger veces los tenemos campos. funcionarios en los ministerios de energía y ministerios de sectores estratégicos que son puestos por las empresas extranjeras, es decir, no responden al interés nacional, sino que responden a capitales extranjeros. Y eso hay que decirlo con absoluta claridad. Y ahora esa política persecutoria que tienen contra nosotros es precisamente por destapar esto que Claro, sucede porque todo el se tiempo. habla. Exacto. Entonces hemos llegado al punto
de que ahora abren un proceso administrativo con absoluta claridad en contra del derecho a la libertad de expresión de un dirigente gremial que se atreve a decir, hey señores, esto que ustedes están diciendo no es cierto y estas son las cifras reales. Claro. Y en ese sentido, David, ¿cuál es el motivo en sí? Porque, claro, lo que tú dices es cierto, a menos que hayas revelado, que lo que yo entiendo no pasó, algún dato y hasta te puedan acusar de traición a la patria, o te acusan de traición a la patria. ¿Cuál es el argumento que ellos tienen? ¿Salir a hablar en una radio? Mira, me están acusando de que he revelado información confidencial. Ok, claro, esa es. Pero imagínate esto. Mira los argumentos, que eso es el trabajo que han hecho mis juristas también, ¿no? En la acusación, ellos mismos escriben, el señor Almeida habla de una supuesta concesión del campo Sacha. Si es que es supuesta, Quiere decir que ¿cómo no puedo pasó. estar revelando información confidencial? Claro. Más abajo dicen, el señor Almeida habla sin presentar ningún documento ni cifra que sustente su argumentación. Si es que no presento ningún No has documento, revelado ¿cómo puedo nada. estar revelando información confidencial? Es decir, caen hasta en contradicción en la acusación. En la práctica, lo que les ha molestado, estimado Nelson, es que nosotros digamos lo que pensamos y que digamos con cifras públicas, porque yo siempre, te consta que yo siempre soy muy cuidadoso y digo, yo solo puedo hablar de aquello que está publicado. Claro. Y hablamos de una política pública, además que fue expresada por el ministro de Finanzas en un medio de comunicación, Ujú, porque él fue el que dijo, queremos concesionar los principales campos de Petroecuador a empresas extranjeras. ujú. Es decir, no hay ninguna información confidencial, sino información pública, de política pública, e hice un ejercicio de opinión respecto de política pública, Claro. pero de eso me acusan. Claro. Básicamente libertad de expresión, libertad de opinión, incluso más que todo tú desde el propio campo de trabajo. La inquietud que obviamente todo el mundo se hace, ¿por qué si tenemos buenos resultados, hay un margen de ganancia? ¿A qué le atribuyes tú que de pronto el gobierno esté desesperado por entregar esto acá? ¿Algún tema de beneficio particular o simplemente vaguería de no hacerse cargo de lo que tienen que hacer, que es trabajar, ¿no? Es que precisamente cuando hay algo que es rentable, eso es lo que se quieren llevar, pues. Sí. Entonces, si tenemos tan buenos resultados, lo que dicen es, hey, ¿por qué ese pastelito no me lo reparten para acá? Claro. ¿Sí? O sea, no Entonces, piensan en el ellos país. siempre, exacto, ellos siempre van a buscar, las empresas extranjeras siempre van a buscar llevarse aquello que les garantice mayor rentabilidad con menor inversión. Nosotros hemos dicho, vean señores, si nosotros no nos oponemos a la empresa privada participando en explotación petrolera, pero que hagan inversiones de riesgo, pues Ya. en donde realmente hay un riesgo para el Estado, en donde podrían ellos intervenir y compartir el riesgo con el Estado y repartir las ganancias. Pero no lo hagan donde el Estado ya invirtió todo, donde todos los estudios están hechos, donde el riesgo es mínimo y donde ya todo es pura utilidad, pues. Ujú. ¿Qué sentido tiene entregar eso a la empresa privada cuando el Estado es el que debe llevarse las rentas de lo que ya ha invertido y de lo que ha hecho? Claro. Le está dando, ¿cómo es lo más bacán? Lo más, cero, cero riesgo para el otro. Exacto, se llevan la carne y no el hueso, como dicen. Claro, claro, lo más. Denis Ortiz te manda un mensaje. Mi respeto y admiración para el ingeniero Almeida. Muchas gracias a la gente que está viendo. Si quieren ahí apoyarlo a David, ahí pueden también utilizar el super chat, que es lo que más o menos estamos tratando de hacer. David, y los apagones, ¿cómo va a dañar ahora, cómo afectaría o cómo se vería afectado el tema petrolero? A ver, el sistema petrolero de producción petrolera usa efectivamente energía del Sistema Nacional Interconectado. No tengo ahorita, me disculpan si me equivoco en un poquito en la cifra, pero me parece que es cerca del 12% de la energía requerida para la generación se utiliza del Sistema Nacional Interconectado. Esto por si acaso es información pública, no vayan a decir después que otra vez estoy A ver, violando si no, información otro confidencial, sumario. ¿eh? Exacto, esto está publicado, ¿sí? Evidentemente esto va a afectar en el sentido de que tendrá que reemplazarse con otras fuentes de generación Claro. y eso implica elevar costos de la generación y por tanto elevar el costo de producción, ¿sí? Esa es la afectación. Ujú. En el resto de zonas también, en la parte de transporte, en la parte de refinación también se utiliza conexiones con el Sistema Nacional Interconectado que tendrán que reemplazarse con generación propia y eso eleva los costos. Entonces, finalmente esa crisis afecta a todos, ¿no? Afecta a Todo. todos y afecta también a la producción petrolera, encarece todo.
Y también hay que pedir al gobierno que se sincere un poquito, ¿no? Porque ahora nos dicen, "Ah, vamos a hacer un apagón nacional por un mantenimiento programado". Piensan que la gente es Eso es tonta, ¿no? lo turro, ¿no? Porque ya anunciaron que ¿Desde la próxima semana cuándo? va a ser 4 días. Exacto. ¿Desde cuándo se hacen apagones nacionales por mantenimientos programados, pues? O sea, también hay que por un poquito dejar de ser, pensar que la gente es boba y decir simplemente la verdad, porque lo único que en realidad le ayudaría al gobierno es empezar a decir la verdad de las cosas y no esconder todo lo que hace. Por supuesto que sí. Oye, David, pero hay un asunto medio raro, que es que cuando a ti te hacen el procedimiento o el proceso administrativo en base a, no sé si es la LOCET, no sé, tú me explicarás, pero la cosa es El que hay código de trabajo. el código de trabajo. Ah, ya, perfecto, el código, sí, perdón. Pero me imagino que es incluso un proceso, pues, ¿no? Primer llamado, segundo llamado, tercer llamado. Porque ahora lo entiendo, primero le dicen, oiga, señor, ¿verdad? Llegó tarde. Después le mandan una carta, ¿verdad? Que llegó tarde. Ya después le toman fotos, que llegó tarde. Y después te hacen... ¿Cómo está la cosa contigo? Sí, sí, sí. Efectivamente, lo que yo recibí fue la notificación de inicio del proceso. ¿Sí? Pero a ver, Nelson, ¿quién se atreve a hacer un proceso de este estilo con el impacto político y mediático que puede tener si es que no ha definido ya y conversado con todas las instancias para llevarlo a cabo? Claro. ¿Sí? Entonces, como tú decías, efectivamente a veces esas cosas se hacen hasta contra la ley y nosotros estamos claros que eso puede suceder. Ujú. Por eso es que nuestra defensa también ha iniciado desde hoy, desde ya, porque sabemos que si se atrevieron a hacer lo que están haciendo, es porque han buscado asegurar que todas las instancias del proceso estén de acuerdo a la política que ellos han implementado. Claro, 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 claro. Sí, entonces, en ese sentido, es que nosotros estamos buscando nuestros medios de defensa y por tanto también hemos dicho como finalmente esto no es una lucha jurídica, sino una lucha política. Hay que ser claro, porque la acusación es política, se me Así acusa por es. una declaración respecto de política pública. Entonces, la defensa también tiene que ser en el mismo campo. Y por tanto, hemos pedido a las organizaciones sociales, populares, a la población, a los trabajadores, que nos acompañen en esta defensa en solidaridad, porque no estamos hablando de David Almeida en este momento, sino del derecho a libertad de expresión y de la defensa de los recursos naturales del país Ujú. que quieren llevarse los capitales extranjeros. Totalmente de acuerdo. Y ahí es donde siempre nos preguntamos, ¿no? ¿Por qué? Si acá necesitamos plata, ¿por qué? Porque, bueno, ahí están varias de las incógnitas, mis queridos amigos, que estamos viendo con el gobierno actualmente y que hoy pagan trabajadores como David, enfrentándose a estas demandas, a estas denuncias de una clara persecución por hablar y opinar. ¿Recularon, David, con el tema del campo Amistad? Algo supe. No, 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 más No ha reculado. bien sacaron el último comunicado que se vio fue que lo van a licitar. Sí, Mm. que se ve la licitación internacional. No, no, ahí están todavía. De todas maneras, igual los trabajadores estamos en la lucha contra esto, porque eso también va a ser un proceso largo. Nosotros, Nelson, es la primera vez en mi vida dirigencial que tengo que salir a rechazar un comunicado de Petroecuador. Wow. Nunca habíamos tenido nosotros que rechazar un comunicado, porque es la primera vez que vemos que Petroecuador saque un comunicado en donde se ataca a sí misma, en donde dice yo no tengo capacidad operativa y técnica para explotar el campo, cuando lo lleva explotando 13 años, cuando tenemos técnicos con 20 años de experiencia que venían de la empresa EDC, que fue la privada que operaba el campo, cuando en manos de estatales se duplicó la producción en apenas 3 años de lo que tenía la empresa privada, y luego la producción fue cayendo no por culpa de los trabajadores ni de la empresa, sino porque se le quitaron las inversiones que había que hacer en el campo. Entonces, que salga la empresa a decir, no tengo capacidad técnica y operativa para nosotros fue el Devastador. mayor asombro. Es como que salga cualquier persona a decir, ¿sabe qué? Yo soy tonto y no puedo, entonces hágase cargo otro. O Ese es el sea, mensaje. exacto. Entonces, es la primera vez, la primera que nosotros hemos rechazado un comunicado de Petroecuador. Espero que sea la última que tengamos que hacerlo, Nelson, porque no puede ser posible que la propia empresa se ataque a sí misma. Ujú. ¿En qué estamos? No, estamos viendo claramente el trabajo de un gobierno en este caso, porque como tú dices, David, esto viene del... A ver, no nos hagamos los giles, esto viene de gobierno, o sea, esto viene de presidencia, ¿o no? ¿O crees que venga por parte de mandos medios? A ver, las políticas de hidrocarburos las define el Ministerio de Energía. Punto, presidente de la Y, República. y-
y eso es obviamente una política de gobierno. Totalmente. Entonces, en esto hay que estar claros también, ¿no? Por eso también, como les decía, esto finalmente termina siendo una lucha política, no una lucha jurídica. Ujú, ujú. ¿Tienes un Y, poquito y de hay que temor, tratar David, por todo lo que el gobierno se ha visto que y no escatima nada hasta con su propia gente? Lo que le hacen a la señora Abad es casi parecido porque la quieren hacer un proceso por llegar tarde. Sí, sí, sí. Sí, sí, efectivamente. No, claro, y que el hecho de que lleguen con la policía, ¿no? Hace un rato en otra entrevista, en otro medio, me preguntaban, ¿ha pedido custodia policial? Le digo, pero si ellos llegan con la policía a mi domicilio para ¿Cómo va a pedir custodia si son los ¿cómo van a policías pedir que... custodia policial? Entonces, la custodia que nosotros tenemos, y esto tengo que agradecer públicamente, es a mis compañeros, a los trabajadores, que los trabajadores han organizado un cerco de seguridad alrededor mío, que son los que me acompañan todos los días y de manera voluntaria. Ujú, Y eso tengo que acompañar y perdón, agradecer a los compañeros que me acompañan todo el tiempo en los recorridos porque son ellos quienes me dan seguridad. ujú. ¿Sí? Yo solo puedo contar con la seguridad de mis propios compañeros porque es de los únicos en los que confío en este momento y por lo tanto también en la solidaridad del pueblo ecuatoriano que es en quien confío. Yo no puedo confiar en las entidades de protección del Estado porque finalmente son ellos quienes fueron a intimidarme en mi domicilio. Es impresionante. Te decía y te repito que creo que en épocas de dictadura se veía algo así. Hoy estamos nuevamente viendo este tipo de acciones que son atentatorias contra todo. Un poquito sobre tu trayectoria, David. ¿Cuánto tiempo, cuántos años, como para la gente que está escuchando esta entrevista, tienes ya dentro de Petroecuador? A ver, yo en la industria petrolera como tal tengo trabajando ya cerca de, voy a cumplir 15 años en la industria petrolera. De estos 15, 11 son en Petroecuador. Sí, antes yo trabajé primero en una empresa privada y luego pasé pues, mediante un concurso de méritos a Petroecuador y ahí me he mantenido trabajando. Y sí, es una larga trayectoria en la industria petrolera, que todavía tenemos mucho que darle a la industria petrolera. Además, me he desempeñado ocasionalmente como docente universitario de posgrado también, porque la intención es también transmitir los conocimientos que uno tiene a las nuevas generaciones. Qué bueno. Pero eso es lo que vamos a seguir haciendo. La lucha está, Nelson. Sí, esto no solamente es del tema del trabajo, es, como te digo, una lucha política por la libertad de expresión y por la defensa de los recursos del pueblo. Finalmente, eso es lo que está en juego en este momento. Así es. Y qué bueno que tengas el respaldo de la gente porque, como decías tú, es lo que más va a prevalecer en estos momentos cuando hemos visto que fácilmente se rompe cualquier derecho constitucional. Dice acá Iván David Almeida, prósperos ecuatorianos que deberían estar a cargo de los ministerios, dice Fuerza Ecuador. Ya no quieren poner a cargo de ministerio. Habla serio. Imposible, imposible, ¿no, David? ¿O no imposible? No, 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 no. Mientras no haya un gobierno obrero, popular, un gobierno Ah, de ese los es jodido. trabajadores, nosotros jamás estaremos porque finalmente ellos van a poner siempre a la gente que está a favor de la política que tienen, y la política que tienen es de entregar los recursos de la nación a capitales extranjeros. Nosotros eso jamás lo vamos a permitir. Solamente cuando haya un gobierno obrero y popular, tengan la seguridad de que contarán con nuestro contingente. Mientras tanto, lo que nosotros vamos a hacer es estar siempre defendiendo los recursos del pueblo desde donde nos corresponde, que es las organizaciones populares, las organizaciones de trabajadores, con la clase obrera, que es con quien tenemos que caminar siempre de la mano. Qué bien. David Almeida, éxitos, suerte y a protegerte porque, como tú mismo lo dices, no se sabe qué se puede esperar y no tanto de la policía ni de los militares, sino de tus compañeros que te puedan proteger, que son los que más te van a cuidar realmente las espaldas, porque incluso hasta la propia información se puede filtrar. David, tus palabras para despedirnos. Bueno, Nelson, muchas gracias nuevamente. Agradecer la solidaridad inmensa que hemos recibido de la población. Como les digo, es la primera vez que veo mi nombre como tendencia en redes sociales, inclusive, y me ha llenado el corazón esto. He visto compañeros, gente que yo no conozco, que me saludan y se solidarizan conmigo, y en realidad eso llena el corazón porque en estos procesos siempre hay dos caras, ¿no? La cara fea, que es la que te hacen sufrir el estrés, pero también hay el otro proceso que es donde se ve la solidaridad del pueblo y donde se ve incluso la unidad. Fíjate que incluso quienes han discrepado con nosotros se han solidarizado. Claro, ¿Sí? es que cuando se Y tiene la eso es verdad, algo que hay que,
Y eso es algo que hay que valorar porque finalmente quiere decir que vamos por el camino correcto y que tenemos que seguir con la lucha que hemos emprendido. Claro, y además también bastante obvio en el sentido de que el gobierno meterle la mano a algo que, como tú decías, o sea, está produciendo, está bien, o sea, ¿qué quieren? ¿Qué buscan? Las utilidades, úsenla, ahí está el pueblo, póngale medicina, póngale seguridad. Entonces la gente cuando no ve que realmente hay un gobierno, como lo dices tú, que no da eso, entonces pues obviamente se magnifica el hecho de que están mintiendo. Así es, Bueno, Nelson, David, nos vemos. Cualquier cosita, aquí estamos. Listo, Nelson, muchas Chao, gracias, un chao. abrazo.